El doctor Eduardo Jorge Prats es abogado constitucionalista. Tuvo que ver mucho con la reforma del 2010. Sin embargo, el doctor no aceptó ninguna posición que en la justicia después que actuó como en parte de la comisión que modificaron, que estudiaron las modificaciones Que hizo la constitucionales. sugerencia. Sin embargo, después asumió la defensa del Partido Revolucionario Dominicano, el institucional, cuando vino la crisis. Hoy, que lo que se está discutiendo es básicamente político, hay un componente constitucional que nosotros le hemos pedido al doctor que viniera a que nos hable un poquito de cuando cortemos, podemos el árbol y quitemos todo lo que es político, nos quedemos con lo esencialmente constitucional. Doctor, estamos frente a la tercera reforma de este siglo, 2002, 2010, 2015. En esta reforma se supone que solamente se va a conocer un solo punto, que tiene que ver con la posibilidad de que el presidente Medina se pueda repostular, y en torno a esa pregunta yo quiero preguntarle, primero darle las gracias por estar aquí. Gracias. Después pedirle, doctor, si otras propuestas como la de Zorrilla, que voten los militares, ¿quién hace la agenda constitucional? Sí, Julito, ante todo, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, complacidos en este nuevo set, pero además embargados por el pesar de la muerte de la querida compañera Yanedy Clos, quien es una vieja dirigente, solidaria, afable, y que estaba a cargo de la coordinación de todo lo que eran las Usted presentaciones. sabe que su última llamada fue para coordinar su presencia aquí. Así es, y hablamos con ella ayer en la mañana, y en la tarde cuando llamamos para confirmar la hora, pues hablamos con su esposo y ahí es que nos enteramos de la muerte, por eso te llamamos. Bien. Mis condolencias para toda su familia y para toda la familia PRDista. Pues bien, la situación en la que nos encontramos ahora es que se ha aprobado una ley que declara la necesidad de la reforma, tal como señalas, exclusivamente para la modificación del artículo 124 y permitir la posibilidad de repostulación para un presidente para un solo y único mandato consecutivo. Cuando se reúne la Asamblea Revisora en los próximos 15 días, y ya vemos que la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, que a la vez presidenta de la Asamblea, ha convocado ya para este viernes, para el sábado, perdón. A partir de ese momento la Asamblea Revisora comienza a trabajar a partir de lo que es su propia reglamentación interna, porque es un órgano independiente de cada una de las cámaras, que se conforma con unas mayorías y un quórum señalados en la propia Constitución. Aquí, como siempre, los juristas se dividen en dos segmentos. Aquellos que, como yo, entendemos que la Asamblea Revisora está vinculada por el mandato de la ley que declara la necesidad de la reforma, y por lo tanto su único objeto es el de modificar el artículo 124, y una corriente mayoritaria que desde hace décadas de juristas que sostiene que la Asamblea Revisora es soberana para tratar cualquier aspecto. Nosotros entendemos que la Asamblea Revisora es un órgano constituido como lo es el Congreso, el Poder Ejecutivo, y que por lo tanto debe ceñirse exclusivamente al objeto de la reforma, a los artículos que fueron señalados para reformar, en este caso el 124, y a la necesidad de la reforma que fue consagrada en esa ley que ya fue promulgada en el día de ayer. Nosotros entendemos, sin embargo, que por el curso de los eventos y por el entorno político en el que nos encontramos, esta reforma va a versar exclusivamente de este aspecto. Además, por otro dato que pasa inadvertido incluso para muchos que hacen propuestas de que se traten otros temas, y es que si se salen del tema, es posible que podamos tener que ir a un referéndum aprobatorio, porque la Constitución señala una serie de materias que obligan necesariamente. Por ejemplo, si nos llevamos del general Zorrilla Osuna y nos metemos con el tema del voto de los militares, que estoy de acuerdo, que debe reconocerse el voto, eso implica una alteración del derecho a elegir y ser elegido, y hay que ir a referéndum aprobatorio. Si nos ponemos, como dice el presidente Leonel Fernández, a modificar la mayoría necesaria para ir a un referéndum. Del 271 y 72. Exacto, tenemos que ir a un referéndum. A veces yo no sé si es apota o por ignorancia que se hacen esta propuesta, pero cada vez que yo veo que se habla de que hay que reformar,
pero es para ir a un referéndum, porque precisamente la gran discusión, Cualquier otra cosa que incluyan va a un referéndum. es decir, cualquier ¿Cuáles son cosa, los puntos en que no van a un referéndum? por ejemplo que es un tema de organización del poder, en este caso el mandato ejecutivo, pero lo que tiene que ver directamente con la configuración, por ejemplo, del derecho al voto de los militares, es un derecho fundamental y es la definición clara del derecho a elegir y ser elegidos los militares. Por lo tanto, si se va a eso, o sea, más allá de esta discusión, porque si la Asamblea Revisora se sale del ámbito de la ley, ahí va a haber otra vez la discusión. La gran mayoría de los abogados que entiende que la Asamblea puede hacer lo que quiera, y la minoría de abogados, encabezados por mí, que desde hace años sostenemos que la Asamblea Revisora está vinculada al mandato de la ley. Doctor, pero tiene sentido su posición. Si no fuera así, lo único que dijera la Constitución es que se convoca a la Asamblea y no pidiera que se especifique sobre qué va a versar la reforma. Así es. Entonces no le veo sentido. Quiere decir que tiene que ser un punto único. Esa es mi posición. Y como dice el compañero Junior, si no hubiera necesidad de ley. Porque fíjense que esta ley que declara la necesidad de reforma, la Constitución dice que tiene que tener 3 elementos. Primero, declarar la necesidad de reforma. O sea, ¿para qué? ¿Por qué se va a reformar? ¿Es necesario? 2, el objeto de la reforma, permitir la repostulación del presidente. Y los artículos a modificar. Artículo 124. O sea, la Asamblea Revisora va ceñida. Doctor Jorge, está claro. Otro punto legal. Se convocó la asamblea revisora para el fin de semana. Creo viernes o sábado. Sábado. Pregunta. De la matrícula de los legisladores, es decir, diputados y senadores, ¿cuántos deben de estar presentes según la Constitución? La mitad más 1. Solamente. No hay un 67%. No. Con 51% tiene. Sí. ¿De los qué? De la matrícula. De la matrícula. ¿Y de los presentes? Se tienen que votar las 2/3 partes de los presentes. Ah, bien. De los que estén presentes, 67%. Así es. Y de la matrícula total tiene que haber la mitad más 1. La mitad más 1. Bien. Lo que pasa, hay mucha confusión con esto, porque las constituciones del año 1959, del 60, del 61, del 62 y del 63 establecían una mayoría agravada, tanto para la ley que declara la necesidad de reforma como para la Asamblea Revisora, y era una mayoría agravada sobre la matrícula. Pero la que está ahora es de los electos tiene que estar la mitad más 1. Y de los que voten, las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Bien, terminado eso, doctor. Dentro del acuerdo hay una parte política que puede afectar lo legal. Doctor, antes de irse a lo seguro. político, queda una pregunta abierta, doctor Eduardo. Se había planteado que la ley que declara la necesidad de convocatoria es orgánica, también un gran debate. Resulta que ya se ha consensuado, por lo menos en el Congreso, de que no es orgánica. Hay un partido que tiene una posición y ha dicho que esa ley que se acaba de aprobar es nula y que irá a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Tiene cabida un recurso de naturaleza en contra de esta ley? Nosotros entendemos que no, por una razón muy sencilla. Y es que, en primer lugar, en la Constitución del 66 hubo una reducción de la mayoría necesaria para aprobar la necesidad de la reforma. Y esta Constitución de 2010 es la misma Constitución del 66, reformada en el 94, en el 2002 y en el 2010. Pero técnicamente nuestra Constitución vigente es la Constitución del 66, lógicamente integralmente renovada. En segundo lugar, en la Asamblea Revisora del 2010 hubo una propuesta en primera lectura para que se subiera a 2/3 partes la mayoría para la ley que declara la necesidad de la reforma, y la Asamblea Revisora lo rechazó. Pero además, la Suprema Corte de Justicia, cuando conoció una acción de inconstitucionalidad contra una ley que declaraba la necesidad de la reforma en tiempos de Hipólito Mejía, declaró que esta era una ley igualita a todas las demás, con la única salvedad de que tenía un objeto especial, de que se declaraba la necesidad de la reforma y que se señalaban los artículos. Por lo tanto, entendemos que es una ley ordinaria, pero especial. Pero es una discusión que carece de sentido porque la ley fue aprobada por una mayoría superorgánica, es decir, a unanimidad en el Senado. Se cae lo otro. Y en la Cámara de Diputados. O sea, digamos que como un seguro contra esa posibilidad de impugnación por la mayoría. Contra la reforma misma, ¿hay algún recurso abierto? No, ya se han cerrado, ha habido un desistimiento. Y aquí yo vuelvo y me separo de la mayoría de la doctrina, porque hay quienes entienden que la reforma no puede ser atacada.
otros que entienden que solo puede ser atacada la ley, y otros entendemos que como yo, que incluso una vez reformada la Constitución puede ser atacada. Por ejemplo, yo digo, si la Asamblea Revisora aprueba por 3 votos la reforma de la Constitución, ¿esa Constitución que sale de ahí es válida? Evidentemente que no. Pero la gran mayoría de la doctrina entiende que una vez reformada la Constitución, al margen de cualquier vicio de forma, esa Constitución entra en vigor. Pero es que se no es de forma, porque violaría el procedimiento. No, esa es una nulidad de forma absoluta. Pero vuelvo y reitero, ahí estoy en minoría, porque la gran mayoría entiende que aunque se violen las reglas de mayoría o de procedimiento, la Constitución entra en vigor. Pero cumplido el procedimiento, establece la Constitución entonces que la misma no podrá ser anulada por ninguna autoridad, si se cumple cabalmente con el procedimiento. Tú lo has dicho, cumplido el procedimiento. Es decir, la Constitución dice, esta Constitución solo podrá ser reformada en la forma que ella manda. Y si no fue en la forma que ella manda, y si el presidente la modifica por decreto, ¿es válido? O si la Asamblea Revisora vota por un solo voto la reforma, no es válida. Entonces, digamos que el control de constitucionalidad es clave para velar por la integridad de la reforma. Esto no quiere decir, como en este caso, de que tú podías ir a un amparo porque se iba a reformar la Constitución, porque no hay un derecho fundamental a que la Constitución no se reforme. Por lo tanto, esos amparos se caían de la mata a su rechazo. Pero no porque la Constitución no pueda ser protegida por la vía del control de constitucionalidad. Bien, doctor, vamos ahora a lo político que puede chocar con lo legal. Cuando se llega a un acuerdo X de que determinados legisladores que voten por el proyecto permanecerán como candidatos o como legisladores, es decir, ¿le aseguran el puesto o le aseguran la candidatura? Mira, primero voy a colocar esto en contexto, porque este es un tema que a mí particularmente me toca mucho, porque mi tesis de maestría fue precisamente sobre los pactos políticos en las transiciones del autoritarismo a la democracia, estudiando el caso colombiano y el caso venezolano de lo que fue el pacto de punto fijo. Mi tesis se llama Transiciones a la democracia a través de los pactos. Y siempre, y publiqué al regreso de Estados Unidos, publiqué en El Siglo, bajo la dirección de Bienvenido Álvarez Vega, una serie de trabajos sobre la democracia pactada. Los constitucionalistas entienden que estos pactos son claves para el éxito de una reforma constitucional. No son algo malo, la gente lo ve como algo malo. Son lo que un portugués, el constitucionalista Gómez Canotillo, llama las decisiones preconstituyentes, que son las que sirven de base armazón, a lo otro. de zapata a lo otro. En Argentina, por ejemplo, el Pacto de los Olivos, creo que se llamó, el que permitió la y en transición. este caso, doctor, ¿cuál es la conclusión suya? En este caso lo que ha habido una carta de la mayoría parlamentaria del PRD dirigida al presidente del partido, donde por un lado le expresan el apoyo a lo que es la reforma constitucional para la limitación de la reelección, porque hay que estar claro, esta no es una reforma para la reelección, esta es una reforma para salir del modelo de reelección indefinida, donde tú puedes regresar 2, 3, 4, 5, 6 veces Dejando al uno poder, por el medio. dejando un periodo interregno. Nosotros estamos yendo a un modelo mucho más garantista, mucho más liberal, que es el modelo norteamericano, de 2 periodos y para tu casa. Bien. En este sentido, Y la carta de los legisladores dicen eso. dice que va a haber ¿Qué más dice? Dice por un lado que se va a apoyar la reforma y exhortan al presidente del partido a que negocie con el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana un acuerdo para una serie de puntos fundamentales en el área económica, política y social. Eso es lo que hay hasta ahora, pero técnicamente no ha habido un acuerdo como lo existió en su momento el famoso acuerdo de las corbatas azules para el mantenimiento de la fórmula del 94 de prohibición de la reelección consecutiva. Pero nosotros entendemos que sí, que es necesario que se produzca un acuerdo, en este caso un acuerdo histórico. ¿Por qué? Porque sería un acuerdo entre 2 fuerzas políticas, Zulito, que vienen de la misma mata ideológica. Porque Juan Bosch es uno de los pocos líderes iberoamericanos que fundó 2 partidos. Y 2 partidos que mal que bien han sido exitosos. Lo único que él fundó 2 partidos que trabajan con 2 motores de combustión diferentes, uno diésel y uno de gasolina. ¿En qué sentido?
de que tú tienes un PRD que es un partido atrápalo todo, policlasista, y tiene por un lado un partido en su origen de cuadros que leninista en el sentido de centralismo democrático, por el peso específico de la comisión política. Y ese modelo del PLD ha sido exitoso en cuanto a Sí, disciplina pero esos interna. dos partidos parieron muchos partiditos, ¿no? Claro, pero esos dos partidos se mantienen, y te diría que la gran fortaleza de la democracia dominicana es que esos partidos siguen convocando con intensidad la atención de los votantes. El PRD, que como bien decían ustedes en sus comentarios, tiene ya 3 periodos fuera del poder, sacó en las últimas elecciones 47, y en su peor momento, después del 17% del 2004, 2005, 2006, llegó a 47% en las últimas elecciones. Es decir, que ha tenido una cuota importante de lo que es el cuerpo electoral. Entonces habría que ver cuál sería la base de este partido. Aquí la gente, por ejemplo, critica mucho lo que son los acuerdos para, en este caso, no el cargo, sino la repostulación. Porque a nadie se le Lo puede... que garantice la repostulación. Ellos tienen que fajarse y hacer Una su repostulación sobre la base de una cuota reservada que tiene cada partido. campaña. ¿Y en qué puede ayudar el otro a cumplir esto? En no hacerle mucha fuerza a la oposición. No, lo que quiero decir es que un pacto como ese que han propuesto los diputados del PRD al presidente del partido, que lo han exhortado, porque el presidente convocaría a los organismos en su momento para el conocimiento de un pacto de esta trascendencia, tiene un componente político, un componente social y un componente económico de la agenda. Y por el otro lado tiene el componente electoral. En este caso, de lo que se trata es de que el PRD pueda conservar en gran medida lo que es su fuerza parlamentaria y lo que es su fuerza municipal. Pero estos, es decir, tú no puedes invalidar un pacto como este sobre la base de que hay una distribución. Y yo pregunté, ¿qué es lo que hacía el Partido Verde Alemán en los 80 y los 90? El 2x2 se inventó en Alemania, en la Alemania democrática. ¿Por qué? Porque eran tantos y habían estado tanto tiempo fuera del poder que la dirigencia del Partido Verde dijo, Usted bueno, dice el 2+2. el 2+2, van a rotar, van a Lo que rotar. hizo Peña. Y a Peña atacándolo. Está bien que lo hagan los verdes en Alemania, pero los PRDistas aquí no lo podíamos hacer. No, incluso hay un fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre el 2+2, donde dice que es un contrato perfectamente legítimo. Bien, doctor, en este momento, ¿qué cosas deben de cuidar los partidos desde el punto de vista legal? ¿Cuál es? Si a usted lo fueran a consultar, dice, ¿de qué tenemos que cuidarnos? De no cometer qué errores. Bueno, en el caso del PRD, lo más importante es permitir, por un lado, que el PRD pueda hacer expresión de las legítimas aspiraciones de miles de dirigentes que están aspirando a ser regidores, que están aspirando a ser diputados, a ser alcaldes. Pero eso lo tiene el PLD también. Bueno, es lo que te El digo. PLD Entonces, tiene ese problema. ¿cómo amalgamar Ese es estas dos fuerzas? Porque en este caso, recuerden que este Congreso viene de la prolongación de 6 años. Es decir, ya estos legisladores van a tener 10. tienen 6 años. Ahora, tanto el pacto del PLD como este, que podría ser, porque los diputados no han hablado de repostulación. Esto es una Y en esa especulación. carta que le mandaron al presidente del partido, No, ¿es un acuerdo o una carta? es una carta donde ellos proponen, y creo que está circulando, el compañero Víctor Gómez la está enviando, y ahí ustedes pueden ver lo que Y el contenido de la carta. entre el presidente de la República y el presidente del PRD, ¿hay un acuerdo firmado? No, tengo entendido que no. ¿Y qué tipo de acuerdo hay? No, lo que hay es esta carta Solamente. con una exhortación de la mayoría parlamentaria del PRD para que se llegue a un acuerdo. Entonces ahora habría que llegar a ese acuerdo, que no necesariamente tiene que ser antes de la reforma constitucional, puede ser perfectamente después, porque es un acuerdo que implica una logística para el partido importante. Tomando en cuenta que desde hace bastante tiempo, parte importante de la sociedad dominicana, incluyendo los PRDistas, habían estado apostando a la posibilidad de que se produzca una renovación en la conducción del Estado, no solo a nivel municipal, congresional, sino también a nivel del Ejecutivo. Con un posible acuerdo
entre el PRD y el PLD, evidentemente que estas posibilidades se limitan. ¿Ustedes creen que es posible, a partir de esta alianza, plantearse políticas públicas para la superación de los problemas nacionales? Yo pienso que sí, principalmente políticas a largo plazo. Hay un punto en el cual ha insistido Miguel Vargas como presidente del partido, y es el siguiente. Nosotros estamos en la obligación de asumir un conjunto de infraestructuras en el plano vial, en el plano de alcantarillado, en el plano de obras públicas, en el plano de lo que es la construcción de... Nosotros tenemos un déficit en generación eléctrica de más de 2.600 megas. Es decir, hay un conjunto de infraestructura y el Estado no tiene dinero para construir esto. Entonces necesitan asociaciones públicas privadas. Pues bien, el marco legal y el marco institucional para estas asociaciones públicas privadas, para que el país pueda captar la inversión extranjera necesaria para la infraestructura que necesitamos, no se puede lograr si no hay un pacto de política a largo plazo, como establece incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo y como es el mandato de la propia Constitución. Y la colaboración de las fuerzas políticas para eso, al margen de lo que es la participación electoral, se da en Chile. Ahora mismo en España se está hablando de un pacto entre el Partido Popular y el PSOE. Es decir, dos fuerzas totalmente antagónicas. ¿Usted ve esto como un gobierno de concentración, de unidad nacional? La propuesta, digamos, lo que hemos oído de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana, de los seguidores del presidente Danilo Medina, es la propuesta de un gobierno de unidad nacional. Y digamos que ese puede ser el marco de lo que sería la colaboración, en este caso de tres fuerzas políticas, como lo es el Partido Reformista, como lo es el PRD y el PLD, que son las fuerzas tradicionales. Doctor, en los próximos 4 años, ¿vencen algunos magistrados de las altas cortes? Sí, el 22 de diciembre del 2017 vencen 4 jueces del Tribunal Constitucional. Y el 22 de diciembre del 2018 hay que hacer la evaluación de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque en el caso del Tribunal Constitucional hay una renovación por grupos de 4, de 6, para que cada presidente tenga la oportunidad de confirmar o designar nuevos jueces, y en el caso de la Suprema hay una evaluación de desempeño, porque son jueces Cada 7 años. del poder, cada 6 años. Porque Cada para 6 nosotros años. tener una idea, Cada O 7 7, años. 7, Cada perdón. 7 años. 7 años. si no hay ningún tipo de objeción, Mariano Germán, ¿qué tiempo más le queda en la Suprema? No puede ser renovado constantemente, El doctor Ray Guevara, en los 12 años únicamente. No termina todavía. ¿cuánto? 12 años sin reelección. Muy bien. El doctor Rodríguez, el del Tribunal Constitucional Superior Electoral, Creo que cada 4 años. Se termina ahora. y el de la Junta Central Electoral, Cada 4 años. y la Cámara de Cuentas. Cada 4 años. Bien. Doctor, Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque es que se van renovando doctor, los yo tenía la órganos. esperanza de que usted en estos 4 años pues ejerce el derecho, pueda conseguir ingresos suficientes para poder sobrevivir como juez. ¿A Bueno, usted no le interesaría pasar a las altas yo creo cortes? que eso sería posible si no tenemos que ir toda la semana al Tribunal Superior Electoral a trabajar honoríficamente por el partido del Hacho. Doctor, gracias. Gracias. Muy amable.